Reporte 100. Con nosotros esta mañana la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río. María Dolores, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Me da gusto saludarte. ¿Cómo andan las cosas en Sonora, María Dolores? Se percibe, ya usted me dirá con números, que Hermosillo, Navojoa, Nogales, Agua Prieta están ciertamente en paz, que Guaymas y Empalme continúan con violencia y con eventos de alto impacto, que Cajeme continúa con violencia y con eventos de alto impacto, y que se les está descomponiendo San Luis Río Colorado. ¿Cómo está el mapeo en cuanto a la situación de seguridad en el estado, Dolores? Mira, Juan Carlos, lo que pasa es que si hablamos de números, que luego eso es lo que no convence, pero es una realidad, sí, ¿no? El año pasado hubo una reducción importante en todos los delitos en el estado, empezando por el tema del homicidio, y precisamente en Cajeme fue donde se redujo más el homicidio. El promedio en el estado fue de una reducción del 10% y en Cajeme fue del 16%. Sí. Entonces, a mí me gustaría nuevamente esperar a los resultados de este año para poder entonces tener un comparativo en relación a lo que sucedió en el 22. Por lo pronto, decirte que hay un quiebre, que eso es muy importante, un quiebre que se tenía una tendencia a la alza en todos los delitos. Sí. Y hubo un quiebre importante en el 2022 en todos los delitos. Aunque se sigue presentando eventos de alto impacto, mediáticamente hablando, que trascienden en redes sociales. Ayer en una preparatoria, en un Cebatis de Ciudad Obregón, una balacera, es decir, quizá en Hermosillo, en Navojoa, se sigan presentando homicidios, pero son en zonas no muy visibles. Nada más en Hermosillo ayer, fíjese, Dolores, aquí tengo la recopilación de las últimas horas de lo que ha ocurrido en Hermosillo. Nada más en Hermosillo ayer, aquí estoy abriendo la información, en Los Naranjos, al oriente de la ciudad, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presuntamente fue asesinado. Luego, 2 jóvenes resultaron lesionados al ser atacados a balazos en la colonia Misión del Arco, al norte de la ciudad. Un hombre fue privado de la libertad en un taller de carrocería que se encuentra en la colonia San Benito por sujetos fuertemente armados. Esto en Hermosillo. Pareciera que Hermosillo está en paz, pero no tanto. Es que no se están agarrando a balazos en los bulevares, pero sí están matando gentes en colonias lejanas a los lugares céntricos. Sí, el origen de la violencia son 2 temas que hemos estado revisando en la mesa de seguridad, sobre todo ante eventos como los que mencionas. Uno, que tiene que ver con personas que se han vinculado de una manera o de otra con la delincuencia organizada. Fiscalía del Estado, cuando realiza sus investigaciones y da su información, da cuenta de esto, ¿no? Y no es una justificación, es sí, es un hecho concreto de que muchos de un gran número de las víctimas de homicidio en el estado tiene que ver con personas que están relacionadas con la delincuencia organizada. Y por otro lado, un tema que hoy además me gustaría tratarlo contigo, tiene que ver con la violencia familiar. Es decir, ahí encontramos 2 de las causas y 2 de los orígenes de la violencia en nuestro estado. El gobernador nos ha pedido desde el inicio de la administración que enfocáramos mucho de nuestro esfuerzo a ir a las causas, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y precisamente el día de hoy era yo lo que quería compartir contigo, porque estamos en el mes de la mujer. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y la demanda de las mujeres en los últimos años, en esas marchas que hemos visto, incluso participado, tiene que ver con esta demanda de seguridad a las mujeres. Entonces, Juan Carlos, desde noviembre del 2021, el gobernador firmó el decreto Salva, ya lo he platicado contigo en otros momentos, ¿no? Y ese decreto lo que permitió es
una colaboración inmediata y obligatoria entre todas las instituciones que tienen que ver con el seguimiento, con la atención y con la prevención de la violencia familiar. Y entonces esta es una de las causas, esto es algo que tiene que ver con quien genera violencia en la sociedad, porque generalmente quien genera violencia en su hogar también se convierte en un generador de violencia o un provocador de violencia en la sociedad, en la comunidad, en su ciudad. Yo te quiero compartir algunos datos, Juan Carlos. Mira, solamente de noviembre del 21 al 1 de marzo, que es cuando hicimos el corte para presentarle al gobernador, se recibieron 90.333 llamadas al 911 por violencia familiar. Es la llamada más recurrente de todos, o por encima de cualquier otro delito. La violencia familiar, no nos olvidemos, también es un delito, ¿no? Y es un delito de alto impacto porque es un impacto directamente social, es un impacto directamente en la familia. Sí. De estas 30.110 ya son hogares que hemos detectado de estas 90.000 llamadas. ¿Qué sucedía antes? Antes se recibía la llamada y hasta ahí llegaba, se le daba el seguimiento que significaba la atención de la operadora y en ocasiones eran atendidos por alguna de las policías municipales, las que llegaban a contar con un equipo que se encargaba del tema, y en otros momentos había la denuncia directa a la fiscalía. Hay un caso que con esto ejemplifico lo que te estoy compartiendo, un caso de un número que se revisó antes de que entrara este gobierno, se habían recibido alrededor de 150 llamadas del mismo número. ¿Qué significa eso? Pues que nadie había atendido a las personas. Hay hoy una reducción de las llamadas en relación al 2021 y nosotros nos preguntamos, ¿eso tiene que ver con que baja la violencia familiar o con que es atendida? Nosotros pensamos que es porque es atendida y que hoy ya una llamada activa todo un protocolo que implica la participación de la policía municipal, de la fiscalía, de la policía estatal, del DIF, etcétera, ¿no? Y lo que te comentaba hace un momento, quiero recalcarlo, de todas estas llamadas ya se ha hecho análisis también por parte de nuestras unidades que se encargan de ese tipo de investigación, y se ha detectado que de 5.830 personas agresoras ya identificadas, 2.765, casi el 50%, Juan Carlos, tienen otros antecedentes. Es decir, cuando hoy, como ahora que ya la Policía Estatal se encarga de atender el tema, detiene a un agresor por violencia familiar, sí, al cruzar la información nos damos cuenta que tiene antecedentes incluso de homicidios o que tiene antecedentes de otro tipo de delitos, sobre todo contra la salud. Entonces, lo que ha venido diciendo el gobernador y lo que hemos repetido nosotros también desde la Secretaría es correcto. Un generador de violencia dentro de la familia también lo es. Sí, esas llamadas han reducido también en los lugares donde tienen más niveles de inseguridad, como Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, San Luis. Sí. Sí, también. Así es. Yo te voy a decir, el número de llamadas, el mayor número de llamadas se reciben en Hermosillo, Juan Carlos. Sí. Le sigue Cajeme, luego Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas. Ese es el orden. Curiosamente, hay otros municipios donde también la violencia familiar en relación al número de habitantes es muy alta. Por ejemplo, Agua Prieta, ¿no? Es un municipio donde nos aparece de manera recurrente, ¿no? Los municipios que están en la frontera, esos también tienen esa problemática. Sí. ¿Qué están haciendo, Dolores, retomando el tema de inicio? ¿Qué están haciendo para que no se les descomponga San Luis? Porque estaba muy en paz San Luis y de pronto vemos que están ocurriendo eventos. Mira, yo creo que aquí tiene que ver con dos trabajos
de manera paralela. Uno, lo que tiene que ver con todos estos trabajos de contención que se hace con las instituciones federales, con las instituciones municipales. Hay una muy buena coordinación con el alcalde de San Luis y con su policía municipal, sí, igual que la hay en la mayoría de los municipios o en todos los municipios, ¿no? Y por otro lado está el trabajo que realizan tanto Fiscalía del Estado como la delegación, que tienen que ver con cateos, con detenciones, etcétera. Entonces, yo te puedo poner el ejemplo si queremos hablar de Obregón. En los últimos 3 meses ha habido aseguramientos, ha habido más de 100 detenidos por distintos temas relacionados también con delincuencia organizada. sí. Entonces hay un trabajo que tiene que ver con eso y que esperemos, como te decía hace un momento, podamos llegar a números mejores incluso Sí. que los que se... Y en Guaymas y Empalme, ¿por qué no han podido, Dolores? No han podido con Guaymas y Empalme. Sigue pues muy inseguro Guaymas, Empalme. Empalme, desde el 15 de diciembre ha habido muy pocos eventos de Sí. alto Bueno, impacto. Guaymas, vamos a dejarlo en Guaymas. En Guaymas estamos trabajando de manera sistemática Sí. con todo el equipo. Porque con la pareciera gente que cada de vez que Marina. anuncian reforzamiento de la seguridad se les descompone más Guaymas. Es decir, cada vez que hay un evento de alto impacto, ahí van un montón de estatales, ahí van un montón de marinos, ahí van un montón de guardias nacionales y resulta que el efecto es contrario, parecería que se les descompone más. No, yo creo que estamos precisamente, son reacciones, Sí. y son picos, ¿no? Que tienen que ver con una orientación directa, y yo sé que eso es algo que de pronto dicen, bueno, pero el evento ocurre, sí, son eventos dirigidos, como te mencionaba hace un momento, son eventos dirigidos y estamos atentos sobre todo a tratar por otras vías también de que esto vaya aminorando por la percepción hacia la gente y por la seguridad hacia la gente. Sí, sí, cosa contraria, Navojoa, Hermosillo, Nogales, pues se perciben en paz y estamos tan cerca, que ¿cómo le hacen? ¿Por qué? O sea, Navojoa y Obregón están a menos de 1 hora de distancia, 1 hora de distancia, Navojoa está en paz, Obregón está ardiendo. Guaymas o Hermosillo están muy cerca, Guaymas está ardiendo y Hermosillo está ciertamente en paz. Hay eventos también en Hermosillo, pero no de alto impacto como los que estamos viendo en el sur del estado. ¿Por qué hay zonas tan cercanas y tan dispares, o tan diferentes? Tendríamos que tener una plática mucho más larga, Juan Sí. Carlos, para poder explicar las características de cada región. Y cada región pues tiene ciertas condiciones que han hecho, no es algo, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir repitiendo, que no es algo que surgió de un día para otro, Juan Carlos, Sí. no es que entró este gobierno y la inseguridad apareció, es que hubo muchos años de tolerancia al tema de seguridad, mucha tolerancia al tema de inseguridad, mucha falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, y entonces estamos haciendo en todo este año y medio que llevamos una reorganización de fondo en el trabajo, que Sí. implica, como lo ha dicho el gobernador, desde la misma mesa de seguridad que él encabeza y que ha permitido esa coordinación entre todas las instituciones. Ese es un cambio de fondo. Un cambio de fondo es poder contar con más elementos. Tú dices, es que llegan más elementos. No, hoy hay una presencia mucho más alta, permanente, de policía estatal, por ejemplo, en los municipios donde hay una mayor incidencia. Sí. Hay programas que están enfocados directamente a las zonas de mayor incidencia, y cuando entramos a la administración encontramos que las colonias con mayor incidencia delictiva en el estado, no solamente en su municipio, en el estado, se encontraban en Cajeme y se encontraban en Guaymas. Y es por eso que se inició este trabajo de las jornadas permanentes por la paz, que implica una mayor presencia y una mayor coordinación de las autoridades policíacas.
en principio, ¿no? Sí. Y por supuesto, yo insistiría en este tema que te he estado platicando, que tiene que ver con la violencia familiar, porque pareciera que de pronto lo que vemos son las hojas del árbol, ¿no? Y entonces hablamos sobre las hojas del árbol en lugar de ir a la raíz del tema. Sí, hoy te comparto que la llamada número 1 en el estado de Sonora es por violencia familiar, quiere decir que tenemos un problema de fondo y de origen en la misma familia. Claro. ¿Y qué esfuerzo tenemos que hacer? Trabajar directamente ahí para prevenir. Por lo pronto hay hojas, ¿no?, que sí. ya están amarillas, están por caerse del árbol, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ante un evento tan fuerte de pronto, ¿no?, que implica el homicidio de una persona, se desvía la atención de todo el trabajo y todo el esfuerzo que se está haciendo precisamente para que la tendencia no vuelva a ir hacia arriba. Hoy te puedo hablar de Cajeme. Cajeme, como te decía, bajó el homicidio 16% el año pasado en relación al 2021. Tenemos un pico en diciembre, no mueve la estadística del año, y hoy lo que estamos haciendo es un trabajo intenso en sí. reconociendo otras áreas, y por ejemplo vamos a entrar con una tercera jornada en Obregón, en una zona que hoy está subiendo la incidencia delictiva, que son colonias que están alrededor de la colonia Russo Boguel, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, entonces hay que ir al fondo, si no nos vamos a quedar hablando únicamente de los eventos, y en esa narrativa de los eventos nos vamos a perder de vista de que tenemos que ir al fondo de las cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, pues complicado para los papás de los jovencitos decirles esto ayer cuando supieron que enfrente del Cebatis ocurrió una balacera. Es complicado que no hablen los papás y que no hable la gente y que no sienta miedo. Dolores, sí, yo entiendo la parte, pero también es complicado el otro. Dolores, no, claro, pero nomás permíteme ahí, claro que es complicado, y por eso mismo es que tenemos un protocolo inmediato para poder asegurarles a sus familias que los jóvenes están bien. Sí, la imagen de la ventana con una bala, la imagen de la ventana con una bala, de la ventana de la escuela, de la preparatoria con una bala, pues ya les tumba cualquier cosa, pues. Inmediatamente estuvimos en contacto, primeramente el secretario de Educación, y en segundo lugar estuvimos en contacto con la directora de la escuela, y la policía estatal directamente estuvo acompañando a los alumnos, a los padres de familia que iban a recoger a sus hijos y acompañándolos a los maestros. Inmediatamente la maestra, la primera pregunta, porque es la misma preocupación, Juan Carlos, o sea, la misma preocupación que acabas de externar es la misma preocupación que tenemos nosotros. ¿Están bien los jóvenes? Esa fue la primera pregunta. ¿Cómo están, maestra? Todos estamos bien. Okay. ¿Qué vamos a hacer?, me dijo ella. Ustedes tranquilos, ahí va a llegar la policía estatal, se van a identificar con usted, y entonces se tomaron una serie de decisiones que tranquilizara a alumnos, a padres de familia y maestros. Aunque la balacera ya había ocurrido, pues, ¿no? Ante un evento... Aunque la balacera ya había ocurrido, pues, o sea, más bien creo que era más bien que ojalá que no ocurran, pues, más bien. Ojalá. Sí, ojalá. Dolores, muchas gracias. Este esfuerzo que estamos haciendo, yo creo que está generando, a pesar de estos eventos, unas circunstancias que nos permiten entender que de alguna manera la tolerancia ante muchas cosas ha hecho crecer estos asuntos, Juan Carlos. Sí. Y yo insistiría que hoy el tema que nos ocupaba y que nos ocupa por ser el mes de marzo es esta reflexión en donde la violencia familiar es un delito, que las mujeres, que los niños son víctimas. Hoy que va a ser la marcha de las mujeres el 8 de marzo, yo quisiera aprovechar, Juan Carlos, dame un minuto para recordarles a las mujeres que tenemos una línea, el 911, para atenderlas directamente, que hay un protocolo establecido para atenderlas directamente, y que cuando un policía esté delante de ellas tengan claro que ante una violencia sufrida, ellas son las víctimas y los agresores, aunque sean familiares, son delincuentes.
Y entonces no olvidemos, este es el delito más fuerte en nuestro estado y necesitamos de la colaboración de todos, porque bajando estaremos bajando los otros, Juan Carlos. Muy bien, gracias, secretaria de Seguridad María Dolores del Río, por tomar esta llamada. Gracias. Hasta pronto, es la secretaria de Seguridad María Dolores del Río. Reporte 100.